Este video contiene descripciones sangrientas y muertes ficticias, hecho con el propósito de entretener, pero si eres sensible podrías tener pesadillas. ¿Qué harías si te dijera que existe una versión alternativa del DVD de Megamente que pocos o casi nadie ni siquiera se imagina que probablemente existe y ronda por los oscuros rincones de internet? Lo que escucharás en este video podría darte mucho que pensar esta noche, recordando en la última vez que viste esta película llamada Megamente. Este video en serio será oscuro, así que mejor comenzamos. Lo siguiente es material que encontré en un foro dedicado a películas animadas de superhéroes. Solo los pocos que han entrado conocen que en ocasiones aquella página se vuelve tétrica debido a las inquietantes experiencias de la gente, que no son pocas. Entonces, ¿dices que existe una versión alternativa del DVD de Megamente? Leí que mencionaste que en una escena le sacaron la columna vertebral a alguien. No quiero parecer enfermo, pero realmente me gustaría que me dieras más detalles. Escucha, creo que pocos me van a creer, pero lo que te diré es completamente real. No puedo creer siquiera que alguien tenga la mente tan retorcida y podrida para animar lo que yo presencié en ese repugnante DVD. Aunque sabes, creo que ahora lo entiendo todo. ¿A qué te refieres exactamente? Puedes contarme con total libertad. Al menos, yo no te juzgaré. Quiero comenzar diciéndote que nunca he tenido amigos y mi familia apenas suele pasar tiempo conmigo. Quizás soy demasiado raro para este mundo, o para ellos. Por eso disfruto de ver películas animadas yo solo. Recuerdo que era verano del 2011. Aquel día estaba extrañamente soleado. En ese momento, frente a mis ojos, vi la carátula de la película Megamente. Acababa de salir hace algunos meses. Recordé aquella trama del villano incomprendido y el superhéroe frustrado. Así que me pareció perfecto, ya que era justo lo que tenía planeado, mirar la película en mi reproductor DVD. Admito que en este punto sentí un escalofrío recorrer mi espalda justo al colocar el disco sobre mi DVD y prepararme para ver mi tan ansiada película. En mi mente pensé que de todas formas no tenía nada mejor que hacer, ni nadie que quisiera pasar tiempo conmigo. Es aquí donde comienza lo que hasta el día de hoy no he podido olvidar. El menú de aquel DVD era bastante simple, un simple botón de play, otro de extras y el que me llamó la atención, uno peculiarmente llamado final alternativo. ¿Acaso existió un final alternativo y yo jamás me enteré? Conozco la historia original, así que me decidí por entrar a ver de qué se trataba esto. La película iniciaba con la típica introducción, aunque notaba cierto bajón de calidad en las animaciones, además de un doblaje que parecía hecho por alguien que sonaba como si hubiera acabado de llorar. Realmente eso no me incomodaba al principio. La primera anomalía sucedió cuando Megamente explicaba cómo llegó a la Tierra. ¿Recuerdas aquella escena donde Megamente conoce por primera vez a Metroman? Justo en el momento en el que enfocan a Metroman, este tenía una expresión seria y con una mirada fija, pero con un notorio reflejo de inocencia en sus ojos. En este punto comprendí por qué esta era la versión alternativa. Se supone que Megamente caería en la cárcel mientras que Metroman caería justo en una casa de gente adinerada. Nada de esto fue así, al menos Megamente sí cayó en la cárcel, viviendo casi lo mismo que en la original, pero Metroman caería en lo que solo puedo recordar como una casa de mal aspecto que claramente simbolizaba una típica vivienda austera, donde se notaban los problemas económicos. Metroman no sería recibido con alegría por una familia funcional y posicionada, sino por una solitaria señora de avanzada edad, misma que en una escena le daría como obsequio una pequeña y vieja caja musical, la cual reproducía una melodía que a Metroman parecía cautivarle. Las escenas en la escuela no tendrían ese vívido color, ni mostrarían a Metroman haciendo sentir menos a Megamente, sino que tanto Metroman como Megamente se sentirían como seres que no pertenecen ahí, aunque de parte de Megamente se notaba que él sí se podía incorporar fácilmente a la sociedad, sorprendiendo a los demás a través de sus ingeniosos inventos. Metroman sí sabía que tenía poderes superhumanos y capacidades extraordinarias, pero es como si su mirada supiera transmitir ese sentimiento de que nada en la vida tiene sentido, porque de todas formas todos terminaremos hechos polvo, al menos así me hizo sentir. De repente se muestra una escena que claramente representa el dolor de mirar su entorno decadente, de ver cómo aquella anciana que decidió darle un hogar está cada vez más débil y enferma, mirar su casa pobre y gris. Todo esto lo impulsaría a querer salir adelante,
Aquel día decidió que utilizaría sus super habilidades para ayudar a los demás y así ganar dinero, fama y reconocimiento que eventualmente lo llevaría a salir de la pobreza, impulsado por un sentimiento de búsqueda de validación a través de buenas acciones recompensadas con elogios por parte de la sociedad. Recuerdo que en ese momento se hace una transición de cámara y dice 30 años después. En esa escena se puede ver a Metroman dejando una flor en un cementerio sobre la tumba de quien sería su madre adoptiva, esto para salir volando y llegar a la presentación de la inauguración de su museo. Justo aquí ocurriría la escena donde Megamente tiene secuestrada a Roxanne. Ahora me pregunto qué caminos de la vida habrán llevado a Megamente, aún sin Metroman, a volverse un villano. En fin, mientras Metroman llegaba a la inauguración, las personas presentes lo aplaudían y le decían cosas positivas. Pero yo noté que algo no andaba bien. Metroman simplemente no lucía con aquella iluminación y carisma que tanto lo caracterizaba en la película original. De todos modos, Metroman haría su característica entrada, pero honestamente sus ojos apagados me resultaban incómodos de ver, dándome un augurio de que algo realmente malo estaba a punto de ocurrir. En este momento se cambia de escena y se muestra a Megamente tratando de asustar a Roxanne con sus inventos sádicos, procediendo a mostrar la escena de los proyectores que se vieron en la película, los mismos que mostraban a Megamente y a Metroman. Definitivamente es aquí cuando lo más grotesco y repulsivo sucede. En este momento se observa una escena en donde Metroman ralentiza el tiempo con su super velocidad, mientras una voz narraba lo que Metroman piensa. Aún recuerdo sus palabras. Siempre me he sentido solo, es algo que nadie ha podido comprender. A pesar de mis poderes, desde siempre me he dado cuenta que todos los ciudadanos tienen algo que yo no. Razones. Simplemente mi vida se ha tratado de buscar razones por las cuales yo debería de ser el bueno. Fingir que de verdad me importa una sociedad que le ha dado la espalda a la forma en la que me siento. Y sé que solo les importo porque tengo que darles. Si no tuviera poderes, sé que me dejarían solo. Solo mira sus rostros, aunque han pasado por cosas difíciles y ninguno es capaz de comprenderme. ¿Por qué debería de ser yo ese héroe? ¿Quién decidió por mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor los hago sentir en carne propia mi dolor? Lo que sigue a continuación definitivamente fueron las peores escenas que no me imaginé de ver aquel día. Recuerdo que eso solo me hizo sentirme aún más deprimido. Metroman, de una forma inesperada, mientras el tiempo seguía ralentizado, procedió a despedazar vivos a los ciudadanos de una forma que parecía al azar. Algunos los atravesaba la cabeza de un solo puñetazo, mostrando cómo los sesos salen disparados congelados en el aire de una forma bastante detallada. Otros simplemente les atravesaba el abdomen para sacarle los intestinos. Entre ellos se encontraba quien se suponía que tenía que ser Titán, pero este terminaba sin cabeza. La expresión facial de Metroman era de enojo puro, algo que no podría describir fácilmente. Era simplemente cruel. Me pregunto, ¿por qué un héroe haría esto? Me perturbaba las formas creativamente sádicas que Metroman empezó a utilizar en contra de la gente inocente. Algunos los elevó hasta el cielo para que sufrieran una potente caída que los dejaría irreconocibles. A otros que simplemente iban caminando los ponía a bordes de precipicios. Incluso a una ciudadana la puso arriba de una máquina trituradora de carne. Ahora me parece absurdo e innecesariamente sangriento. Creo que quien hizo esto realmente está enfermo de la mente, casi como si lo hubiera hecho para divertirse. Sus últimas 3 víctimas serían el alcalde, el cual su cabeza fue aplastada con las mismas manos de Metroman. Servil sería lanzado a las profundidades de un volcán. Y por último Roxanne. Pero por alguna razón con Roxanne sería distinto. Él quería que los habitantes restantes presenciaran el lado oscuro de un héroe, así que decide ir por Roxanne y dejar de usar su super velocidad. En una escena perturbadora se muestra cómo Metroman toma por la cabeza a Roxanne con una mano, mientras que con la otra mano toma sus extremidades inferiores, para frente a cámaras de noticieros y toda la gente que apenas trataba de comprender qué estaba sucediendo. Procedió a desprender la cabeza del cuerpo de Roxanne, con todo y columna vertebral. Los sonidos de los huesos de Roxanne siendo quebrados, vaya que me traumaron. La escena se veía tétrica, el cielo gris casi tormentoso, y Metroman volteaba el cuerpo de Roxanne sin cabeza para que la sangre cayera como gotas de lluvia sobre la aterrorizada gente que comenzaron a correr despavoridos y sin rumbo claro. Megamente se quedó paralizado, su arma deshidratadora cayó al suelo. Se dio cuenta en ese segundo que no había nada que hacer frente a la verdadera maldad y crueldad de un hombre al que alguna vez consideró un héroe. Metroman, cubierto de sangre y vísceras de personas, con unos ojos de enojo infernales y ya sin ninguna chispa de inocencia en su mirada, se quedó viendo directamente a Megamente.
Metroman, no necesitabas hacer eso, no necesitabas aniquilar inocentes. Yo también buscaba algo que le diera sentido a mi vida. Sé que la existencia es difícil, más cuando a veces el mundo puede parecer tan corrupto y cruel con quienes somos considerados distintos. A veces solo se trata de sentirnos bien con quienes somos. ¿Acaso crees que no he reflexionado eso? Claro que lo he pensado, pero este mundo no ha hecho nada más que reforzarme la idea de que estoy completamente solo en esta existencia, que solo es temporal. Recuerdo que en esta escena Megamente observa con miedo la cabeza arrancada de Roxanne, que estaba tirada en el suelo junto a él. En ese momento, en una pequeña radio que estaba en el observatorio, lugar donde Metroman y Megamente cruzaron diálogos, se comienza a reproducir una melodía de caja musical que inmediatamente Metroman reconoció. Una chispa de remordimiento hace volver a Metroman a la realidad y se da cuenta de los horribles actos que acaba de hacer, causando que haya una escena en donde se arrodilla ante lo que quedaba de los restos de Roxanne, mientras agacha la cabeza y se cuestiona a sí mismo. En ese momento Metroman le dice a Megamente que es muy tarde para darse cuenta que quizá fue él quien no comprendió a la sociedad, y no ellos. Así que en una escena bastante oscura y nublada, Metroman decide volar hasta el espacio con la intención de autodestruirse, siendo tragado por un agujero negro, mientras que por su mente pasaban una serie de escenas y recuerdos de todos aquellos rostros a los que alguna vez hizo sonreír con sus actos de bondad y heroísmo. De repente muestran una escena final donde sus ojos se cierran con fuerza antes de finalmente ser consumido. Vaya. Entonces, de eso se trataba. Al final Metroman siempre tuvo al menos una conexión con la música, aunque sea a través de esa caja musical. Creo que quien sea que haya escrito o animado esa cosa, tiene serios problemas que necesita atender. Y ahora, dime, porque al principio me dijiste que ahora lo entiendes todo. ¿Qué es lo que entiendes? Solo puedo decir que existen circunstancias de la vida que solo te refuerzan que estás realmente solo. ¿No lo crees? En esta versión alternativa, por obvias razones, jamás sucederían los eventos con Titán, así como la mayor parte de los eventos canónicos de la película original. Hasta ahora, solo aquel individuo fue capaz de presenciar tal animación, aunque existen otros testimonios los cuales afirman haberla visto, aunque con ligeras variaciones. Lo que escuchaste en este video fue una idea que salió completamente de mis pensamientos, y aunque el personaje que más admiro de toda la existencia es Metroman, me imagino una versión alternativa de lo que pasaría si su nivel de frustración y crisis llegaran a un nivel crítico, también viniendo de parte de varias circunstancias de su vida, como el entorno en el que creció, así como la frustración de la sociedad y un poco de crisis existencial. Cuéntame por favor en los comentarios si en algún momento de la historia te sentiste identificado con Metroman o algún personaje de esta historia deprimente, aunque bueno, creo que en realidad muy poca gente se sentiría identificada con alguno.